Querétaro Network TV presenta. Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera emisión de Análisis Más Allá de la Noticia. Me hace el honor de acompañarme nuevamente el licenciado Edgar Guevara Sandoval. Ya conocimos ampliamente su currículum. Señor licenciado, muchas gracias. Maestro, ¿cómo estamos? Buenas tardes a toda nuestra audiencia en esta tercera emisión que ha despertado un gran interés. En esta ocasión, en consenso, se decidió abordar dos temas. La cuestión de las pensiones como una situación que es poco abordada, que ha sido poco analizada, que incluso en los ámbitos y en las esferas del sector oficial como que le sacan la vuelta, y instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE, las propias universidades no quieren ahondar en esta situación que, en opinión de algunos expertos, es una bomba de tiempo que podría estallar relativamente en poco tiempo. Ya justamente sobre eso analizaremos la situación. Aquí el licenciado Guevara, como un experto en derecho, nos dirá las cosas. Y el segundo tema a abordar son las controvertidas mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí tendremos distintos puntos de vista. En unos momentos más aparecerá en su pantalla los números a los que nos puede usted marcar. Recuerde que estamos transmitiendo por las plataformas de Querétaro Network TV, Express Metropolitano y Lucero del Mediodía de manera simultánea. Y pues sin más empezamos. Pero antes, si me lo permites, mi estimado licenciado, quisiéramos hacer mención de una serie de comentarios. Tuvimos por aquí en la entrevista del noticiero a una persona que es amigo de ambos y que nos merece mucho respeto, al profesor Amadeo Valladares, y bueno, nos comprometimos a hacer un programa especial sobre seguridad, porque tú sabes que incluso antes de la corrupción ya es el tema que más preocupa a la ciudadanía. Claro. Estamos de acuerdo con esa situación, ¿no? De Así que es. Las cifras de criminalidad van en aumento y no vemos, por el otro lado, una acción efectiva. Esperamos que la Guardia Nacional venga aquí a resolver estos problemas. La situación que cotidianamente se vive con los asaltos en los autobuses, por ejemplo, en el Estado de México. Ahí me llamó mucho la atención lo que dijo el gobernador del Mazo, Alfredo del Mazo. Tendremos rutas seguras con cero asaltos. A mí me parece imposible que se logre más en esta situación que tienen el DF y el Estado de México. ¿Cómo la ves esa parte? Es una situación muy compleja, maestro, y efectivamente el profesor Valladares ya ha referido sobre el tema. De hecho, tiene un libro que se llama Seguridad, Compromiso de Todos, en el que me permitió incluso abordar el tema jurídico en ese libro. Sí. Y además también abordó el tema psicológico a través del trabajo de otra especialista en la psicología, María de los Ángeles Ruiz Corso. Y en este libro el profesor aborda los temas de seguridad muy puntualmente y además de una forma muy sencilla. Y como su nombre lo indica, es compromiso de todos. Sí, compromiso de todos. No quiere decir que solamente la autoridad es la encargada de la seguridad. Ahí es parte de que nosotros como ciudadanos tenemos nuestra responsabilidad en el tema. Sí, él sostiene, la ciudadanía es la parte fundamental y la otra el policía, pero el policía de carrera. Nos comprometimos a hacer un especial. Yo creo que conforme nos lo permitan las agendas, pues te invito a que formas parte junto con las personas que trabajaron ese libro y presentamos ese libro. Sobre ese tema rápidamente, déjenme comentarles algunos de los mensajes que nos llegaron, por ejemplo de Teresa
Puyuelo Vara dice: señor Valladares, sus palabras fueron muy acertadas, breves, pero dejando la concurrencia con ganas de más. Pues los vamos a satisfacer con este especial que les anunciaré la fecha durante los noticieros. Le mandó un saludo Marisol Hernández, señalando que es bueno el tema. Muchas felicitaciones al profesor Amadeo de parte de Afi López, Regina Valladares Reyes, que es su primo, pero lo mandó desde España. Dice: hola querido primo, muy acertado con tus palabras. Tristemente esto también ocurre en mi país, se está refiriendo a España, y hay que luchar contra la corrupción. Agustín Sierra se le dice que se le extraña. Miriam Loa, felicidades querido profesor, es usted una autoridad en la materia. Urdi Verdi, saludos desde Huimilpan, Querétaro, pues ya es un municipio conurbado, considerado ya dentro de la metrópoli. Muchas felicidades a Lica Amadeo Valladares, excelente entrevista. Pues muchas gracias, eso también me toca a mí. Esto es de parte de Marta Santana. Marianita José Muta, entrevista muy interesante con un buen tema, y sus palabras, se refiere al profesor Valladares, excelentes. Agustín Cabello, por saludos al profesor, y resalta su honestidad y responsabilidad en todos los trabajos que ha realizado el profesor Valladares. José Luis Pesquera Lizardi le manda un fuerte abrazo desde San Juan del Río. Jorge Mercado, igualmente. Luz Cuellar, felicitaciones por el profesor Amadeo. Y así sigue una gran cantidad, si no nos vamos a llevar todo el programa. Sí, ¿verdad? Pero sí que vamos a hacer el comentario. Vamos empezando. En unos minutos más se sumará con nosotros a esta mesa de análisis el magistrado Magdiel Hernández. Pero bueno, aquí vamos poniendo sobre la mesa, licenciado Edgar Guevara Sandoval, el primero de los temas, las pensiones. Las pensiones. ¿Tema tabú? Yo creo que es tabú cuando te enfrentas a una sociedad que está acostumbrada a la corrupción, para sufrirla o para cometerla. La cuestión es de que las pensiones en realidad no debiera ser un tabú, maestro, porque en una evolución del Estado es uno de los privilegios que puede darse por el pacto social. Ya si damos cuenta lo que en su momento Rousseau estableció respecto de lo que fue su obra maestra, digamos, el contrato social. Había algunos beneficios en cuanto a que si tú cedías parte de tu libertad a este contexto que era la sociedad, ibas a ser retribuido con algunos beneficios. En la evolución del Estado es evidente que esta parte de los beneficios viene siendo también la parte de las pensiones. A determinada edad que tú ya has trabajado, es lógico, es derecho, es una situación en donde tú has generado este beneficio, es factible que tú recibas además esa parte que ya veniste entregando al Estado, que es tu trabajo. Claro, en justicia. En justicia. Y entonces es ahí en donde yo empezaría cuestionando la parte del tema tabú. Realmente no es un tema tabú, es un tema natural del Estado. Bueno, sí, o sea, es una obligación incluso del Estado. De hecho. Pero yo me refiero al tabú, al no querer tocarlo, porque pues hay cifras ahí que pueden resultar para mucha gente aterradoras. Hay estadísticas que señalan que algunas instituciones están a punto del colapso, que los presupuestos no les alcanzan, y qué tan realidad o qué tan, lo que tú mencionas, licenciado, es cuestión de que ha sido víctima de la corrupción, por un lado, tal vez incluso hasta los malos manejos por parte del CONSAR. En un tiempo, estos fondos fueron manejados para determinadas situaciones. Tiene que ver incluso también ciertos fondos de estos ahorros que se fueron con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ya ves que hubo por ahí toda una serie de operaciones en las que parte de estos ahorros eran de los inversionistas. Entonces existe una gran incertidumbre tanto en estas personas. ¿Qué pasó con mi dinero? ¿Está ahí mi dinero? ¿No? Vamos, hay muchas dudas que yo quisiera que tú, como abogado, como experto, pudieras ahondar en
en esta situación y la perspectiva que viene, porque bueno, hay una iniciativa de reforma que se discute actualmente en el Senado. Entonces, ¿por dónde le quieres empezar a entrar? Por lo más esencial, maestro, en realidad, como tu programa se denomina análisis más allá de la noticia. Si nos vamos al análisis más allá de la noticia... Sí, te planteé 5 interrogantes, y, adelante. Y te la contesto de esta forma, mira. Vamos a aterrizarlo en lo más sencillo. En alguna ocasión que participamos en la docencia con algunos universitarios, pues esperaban que tuviésemos alguna postura muy docente, muy letrada. Sin embargo, yo creo que la letra entra en la medida que la entiendes. Sí. Yo lo quiero establecer de esta manera, mira. Vamos a hacer un pacto entre marido y mujer, donde vamos a constituir un patrimonio familiar y vamos a hacer incluso un plan al estilo de un plan de negocio. Y en este plan de negocio tenemos un plan de retiro. El plan de retiro es la pensión. Claro. Y en la medida que esta persona, en conjunto con la otra, llevan a cabo adecuadamente su plan de familia, es evidente que al final de la jornada, esto es ya cuando la vida les ha rendido frutos, van a tener lo suficiente para que en su momento ese plan de retiro sea efectivamente una pensión que les permita vivir el resto de sus vidas adecuadamente. Pero dignamente. ¿Verdad? Pero dignamente. ¿Quién es el responsable, maestro, de que ese plan efectivamente se dé? El Estado. Pero aquí, en este ejemplo, ¿quién es el Estado? en este ejemplo, ¿no? Sí, claro. Pues las partes que se involucraron, en este caso... Ambas partes, sí, ¿verdad? ¿Podemos hacer una semejanza en relación con el Estado, maestro? Ajá, claro. ¿En dónde identificas aquí el marido y la mujer? Oigan? Adelante, Magdiel, ya llegó Magdiel, bienvenido. Estamos en vivo. Adelante, estamos en vivo, adelante, señor magistrado. Pásele, nos hablamos una sillita. Esto es lo importante de estar en vivo. Perdón, El magistrado Magdiel, que ya lo conoce usted, se suma a la mesa de análisis. Aprovechamos ¿De qué estamos hablando? Aprovechamos ¿Sí gustas tomar algo, profesor? Un cafecito, un refresco. ¿Gustas? Bien, estamos bien. Seguimos aquí. Tenemos una imagen aquí con nuestro eficiente equipo de producción en el que nos acomodamos en esta histórica mesa que perteneció ya hacia la época de Radio Hit y todo lo demás, y está en excelentes condiciones. Magdiel, muchas gracias nuevamente con nosotros. Ya conoce a nuestro compañero, al licenciado Edgar Guevara, y estamos con 2 temas, como habíamos comentado. Empezábamos a abordar la cuestión de las pensiones. Estaba en su intervención. Edgar, continúa. Comentaba Magdiel que para mí las pensiones finalmente es un derecho, en virtud de que es como una especie de plan de familia o plan de negocio de cualquier tipo de institución que conozcamos o empresa. Generamos un plan de negocio en donde sabemos cuál es la inversión, el trabajo y al final los rendimientos. Uno de los rendimientos o de los derechos finalmente es el plan de retiro, tanto en una familia como en una empresa como en un estado. Y el plan de retiro es cuando yo le voy a garantizar a la gente que está a mi cargo en el estado una aportación para que sobreviva los últimos años de su vida. Pero además, esto indica que para nosotros esa persona, ese ser humano, llegada a determinada edad, que ha venido teniendo su vida activa en el Estado, evidentemente tiene derecho a que el Estado le retribuya lo que mucho tiempo estuvo trabajando. Entonces, el hecho de que se vaya a tratar como una especie de tabú, porque muchos expertos, economistas, señalen que en 2024 esto va a tronar porque finalmente va a haber una quiebra prácticamente del Estado. A mí me parece que es de las personas que apuestan a que el Estado efectivamente va a quebrar. Catastrofista la predicción. Además, me parece que son de las personas que le apuestan a que México esté en bancarrota, no a que salgamos adelante, sino que apuestan por una derrota. Bien, este es un primer planteamiento. Magdiel, ¿tú qué opinas? Me parece que el último comentario que realiza nuestro buen amigo Xiao Guevara es fundamental para comenzar a discutir, a dialogar con relación al tema.
En la expresión de nuestras perspectivas nunca hay que apostarle a el mal momento o a ubicar a nuestro país en una circunstancia de crisis. Sería tanto como decir, me lesiono un pie, me doy un balazo en el pie. Si le va mal al Estado mexicano, nos va mal a nosotros. Y en esas condiciones, Edgar, creo que el tema de pensiones, Juan Álvaro, es un asunto prioritario y debe considerarse como un asunto de Estado. Totalmente de acuerdo. En esas condiciones, es importante, desde mi perspectiva, tomar en cuenta dos aspectos fundamentales. Primero, el contexto internacional, porque el país, en la toma de las decisiones que en la materia construya, debe tomar en cuenta que existen parámetros internacionales que debemos cumplir en el aspecto particular. En esta circunstancia, ¿hay libertad absoluta para decidir el destino del régimen de pensiones? No, no la hay. Exactamente. Tenemos un control de organismos de carácter internacional. Y podría quienes se encargan de conducir las instituciones del país emitir un discurso o tomar decisiones en donde no se tomen o no se atiendan esos estándares internacionales, y eso pondrá en riesgo la viabilidad económica. Ahí sí. ¿Por qué? Porque no cumples con las reglas que nos pone por lo menos la OCDE, ¿sí? Y si no se cumple con esas disposiciones, los efectos crediticios para el país y la viabilidad en temas financieros podría complicarse, ¿sí? Entonces, ¿qué postura asumiría el Estado mexicano frente a los lineamientos internacionales? Es importante que lo comencemos a analizar. Por supuesto, y bueno, darle un repaso al pasado, Edgar Magdiel. En algunos periodos presidenciales, este dinero, como lo decías, ha sido usado discrecionalmente como una caja chica, por un lado, y lo otro, la corrupción, lo que tú mencionabas, es lo que ha hecho que se planteen estas situaciones que para muchos es ya de focos rojos para la población y para muchas instituciones. ¿Cuántas veces de manera repetida no escuchamos, sobre todo en el caso del ISSSTE? El ISSSTE está en una quiebra y la situación de las pensiones ha hecho que haya colapsado, independientemente de que las condiciones por la cuarta transformación hayan tenido una situación de desbalance, tanto en lo administrativo, pero sobre todo en la cuestión de los alimentos y lo demás. La situación de las pensiones está ya en un punto crítico. Hemos visto informaciones y notas periodísticas que los pensionados se quejan de que a estas fechas todavía o no les ha llegado el dinero o están retrasados en la situación. Y vamos ya 8 meses de la actual administración. Esto es hablando específicamente de una institución como es el ISSSTE. El Seguro Social es otra de las grandes instituciones con un enorme número de pensionados que va creciendo, porque la pirámide poblacional la tenemos que cada vez somos un país no aludiendo a lo presente, de viejos, de mayores, y entonces esta carga se va haciendo de tal magnitud que pues supera el Producto Interno Bruto. Y ese es cuando hablan de esto que tú dices que no va a pasar. Entonces aquí tenemos las dos posiciones, y eso es lo que me fascina, porque de la posición catastrofista de algunas personas, la situación realista que plantea Magdiel y la situación optimista que tú señalas, yo creo que podemos llegar a alguna conclusión en este tema que ya lo dijiste, no es tabú. Finalmente los tabúes no existen ya en esta época, pero sí son tratados de una manera muy discrecional, sí son eludidos sobre todo por el sector oficial, y extrañamente la prensa no le entra a esa situación, tal vez porque el señor López Obrador nos tiene muy ocupados
con la cuestión de sus mañaneras, que será el siguiente tema. Entonces, por el tiempo, vámonos a tratar de plantear un panorama, cada quien desde su punto de vista, con lo que puede ser lo más importante, un planteamiento de una posible solución. Sin tratar de salir con cuentas alegres, maestro Magdiel, vamos a hacer un ejercicio nada más de aritmética. Pero antes de eso... 2 más 2 son 4. Claro. Y la cuestión es esta, mira, pero sin llegar 4 menos 6 es menos 2. Y que conste que no siempre da la suma, ¿eh? Yo fui a alguna ocasión, un breve espacio cultural, yendo por la calle en 16 de septiembre, me encuentro en una parte de un anuncio en la antigua Prepa Centro, que decía, no siempre 2 más 2 son 4. Me interesó y me metí a la conferencia y efectivamente, si el parámetro es 10, efectivamente 2 más 2 son 4. Pero si el parámetro de tope es 7, que es otra forma en la que se hacen algunos conteos, el 2 más 2 no da 4. En ese porcentaje es mayor o es menor dependiendo de lo que estés haciendo en esta ecuación. Sin llegar a cuentas alegres y haciendo referencia, no obstante, lo que menciona aquí el magistrado Magdiel, en relación a lo que vienen siendo los factores reales del poder internacionales, que es una parte que limita la supremacía constitucional, licenciado. Perdón, maestro, es un tema jurídico, o mejor dicho, de teoría del Estado, pero es falso en la actualidad esa parte de la soberanía y de la supremacía, Ni somos soberanos y la supremacía está un poco en duda. Bueno, tenemos las cortes internacionales y esas tienen su razón de ser. Sin embargo, la teoría general del Estado, la primigenia, estableció esta parte de la supremacía y la soberanía, de que el Estado era lo máximo, y ya lo mencionó aquí el magistrado. Hay factores reales del poder internacionales que si te establecen que esta tasa de interés es tal, ya te golpeó la economía interna y te movió todo el esquema. Pero dejemos esa parte, digamos, por un lado. Y sin hacer cuentas alegres, les propongo lo siguiente. A bote pronto, a ojo de buen cubero, abuelo de pájaro, que ustedes me pudieran más o menos establecer ¿cuánto creen ustedes que pudiera ser, es más, cuál es la edad en este momento, maestro Magdiel, en que las personas mexicanos que tengamos los derechos podemos adquirir una pensión? Y es que a propósito de lo que... Ya se cambió, eran los 60 años, se cambió a los 65 años. Digamos que sea los 60. Y incluso con la cuarta transformación, las disposiciones que dictó López Obrador, porque acuérdense que existía primero el 60 y más, 65 y más, y llega López Obrador y dice 68 y más, exclusivamente para los indígenas queda en 65 y más, y por el otro lado, la iniciativa privada lo maneja de otra manera, es decir, apegado a la ley federal del trabajo, por supuesto. Existía la famosa ley del 73, no, ya te dije. Te voy a decir por qué me la complicaste. 68, no, lo que pasa es que quería contextualizarlo en función de cuál es la edad, o sea, la pregunta el maestro no trabaja para la 4T, ya has visto. No, yo no trabajo, yo trabajo para la comunicación y mi obligación es ver todos los ángulos para que justamente la gente saque la conclusión de gente que está, como ustedes, muy preparada para estas situaciones. Yo nada más les doy la información, o sea, la ley del 73 tenía una regla definitiva, ahora cambiaron y llega la cuarta transformación y la vuelve a cambiar, le da preferencia a los indígenas, que son menos obviamente, y ahí sí cuenta la de 65 y más, aun cuando Andrés Manuel, cuando estuvo como presidente como jefe de gobierno del Distrito Federal, se dio cuenta que fue uno de sus programas sociales que más rentabilidad electoral le dio. ¿Por qué? Porque el abuelito, el viejito, es un hombre moralmente, lo que tú hablabas de la familia, que tiene una influencia enorme. Por eso, ahora cambió las reglas porque, pues estamos viendo, ya que hablabas de pesos y centavos, Pitágoras no miente, el 0.1% de crecimiento, dicen los matemáticos, es 0.1, pero es equivalente al 0. Ya no quiero hacer bolas a la gente y centrémonos en esta situación. Son 65 y 68. Pero digamos románticamente que desde los 60, maestro, vamos a volver a aquella ley que era muy romántica y decía 60. Sí, lo de los 70. Vamos a hacer o un los ejercicio 30 años de trabajo, porque ahora también ya se aumentaron. Vamos a hacer, les propongo un ejercicio muy simple. Sí. Una persona a los 60
adquiere su pensión. ¿Y qué les Sería parece lo si, ideal. qué les parece si más o menos sacamos un promedio? En promedio, los mexicanos, ¿cuánto ganarán más o menos? Eso es muy complejo. Es Más muy o menos. largo, ¿Unos pongamos 10? 4 salarios mínimos en lo Digamos general, unos lo que es la 10,000 clase pesos. trabajadora. Y bueno, pues, a partir Digamos de 10,000 eso. pesos, más o menos. De todo el 12, ponle contexto. 12,000 pesos, que 12,000. no es mucha gente, porque la pensión promedio de mucha gente con la que yo he entrevistado, pues, a veces les llega a 1,300 pesos al mes. Entonces dime quién vive con 1,300 pesos al mes. Ya le Nadie. preguntaremos al Por que eso dijo vemos que- a nuestros adultos mayores trabajando, y digo, y es muy digno hacerlo, como cerillos, etcétera. Y ellos me platican, pues fíjate que la verdad me sale 10 veces más de lo que me llega a mi pensión. Claro. ¿Por qué? Porque hay Con una esa gran labor. solidaridad de esta gente, ¿no? Y esa experiencia en otros trabajos muchas veces es desaprovechada. Pero bueno, El centremos ejercicio al es el asunto. siguiente, Sí. maestro Magdiel. 60 años. Okay. Digamos que en promedio ganaran 12,000 pesos. Vamos a dejar entonces este mexicano, 60 años, 12,000 pesos. ¿A cuánto tenía derecho? ¿Qué tanto por ciento de esa cantidad? ¿Su pensión tendría que salir por cuánto dinero? Es que esa es una de las... ¿Al 60%? Vamos a ser buena gente Ok. y les vamos a dar el 60% de lo que ganaban, porque no te vas a pensionar con el Vete a la 100. Secretaría del Trabajo para que una vez lo pongas Fíjate nada así, más, les va muy bien a Estamos todos. hablando, digamos, del 60% sobre 12,000 pesos, ¿cuánto es? El 12, Son 7,200. 7,000 y fracción, 7,200 ¿verdad? pesos. ¿Cuánto creen ustedes que ese mexicano va a vivir? ¿20 años? ¿80? La expectativa de vida está entre los 78 y los 84 ya. Pongámosles afortunadamente. 80 Ajá. años. Ajá. ¿Cuánto le pagó el Estado a este individuo en 20 años, maestro? Si estaba ganando 7,200 mensuales Ujú, por año, por 10 años, por 20 años. ajá, 1,400,000. ajá. ¿Sí? ¿Más Sí. o menos? ¿Y cuánto le van a dar? 1,400,000 en 20 años. Ajá. Maestro, si sacamos la cuenta, esta suma de la gente que no pagó años y años y años en sexenios realmente, impuestos, eran miles de millones de pesos. Ya se había hecho este ejercicio en alguna ocasión. Ujú. La corrupción. ¿Cuánto nos cuesta la corrupción? Billones de pesos. Pero no millones, billones estoy de de pesos. acuerdo, estoy de acuerdo. El Y asunto entonces es- les hago esta propuesta. ¿Por qué no hacemos este ejercicio matemático en el sentido de que vamos a poner aquí en esta suma lo que nos ahorraríamos si la corrupción no fuera de este tamaño y si los que debemos pagar impuestos todos pagáramos? Y vamos a distribuirlo en todos los mexicanos. Ya se hizo esta cuenta alguna ocasión, maestro, y la cuenta nos daba que a todos los mexicanos, y que conste que no estoy hablando solamente de los pensionados, porque nada más es un universo pequeño, no la cantidad de la población en general, a todos los mexicanos nos corresponderían cerca de 3 millones de pesos cash. lo que no ocurre. Entonces, ¿por qué va a quebrar un Estado que te puede dar 3 millones de pesos con un ejercicio? Sí, bueno, pero ahí entramos en la situación hipotética, digo que incluso el propio Andrés Manuel lo ha planteado de esa manera. La bandera de anticorrupción fue con la que se paseó en todos sus 18 años de campaña política, y resulta que ahora que estamos aquí, el próximo domingo van a rematar un rancho ¿se acuerdan del señor ese chino, Hong Lee y John? Una cosa El así, castillo donde estaban del los chino. y lo van a rematar la casa en 150 millones de pesos, y sí se remata, sí se vende, esos 150 millones los van a repartir como un premio, como un estímulo para los deportistas que tuvieron medallas, etcétera, y lo demás. Andrés Manuel López Obrador ha hablado de billones de pesos de la corrupción, pero no los vemos. ¿Dónde están? ¿Qué pasa ahí? O sea, y esta situación, concretándolo a lo de la situación de las pensiones, ya lo comenté. Uno, fue utilizado discrecionalmente como caja chica de un presidente de la República en turno, y le damos nombres: Echeverría, López Portillo, así lo usaron. Lo mismo hacían con el Infonavit, que era la caja chica de los demás. Yo en esa época de Echeverría y de López Portillo era reportero, bueno, sigo siendo reportero, pero sí andábamos muy en la calle, muy pegados con ellos. Echeverría traía uno de sus ayudantes con 2 portafolios en la mano, con dinero en efectivo. Entonces, por ejemplo, el día que llegó aquí a ver lo del centro universitario,
Pues a ver, tú ven para acá, abre el de ¿cuánta lana quieres hacer? Así no se puede manejar un Estado, como tampoco en esta situación que se está volviendo a incurrir, si no hay un sistema, si no existe un programa, un plan. Yo lo he dicho abiertamente y lo vuelvo a decir aquí, yo no sé si alguna vez, y no estoy en contra de Andrés Manuel, porque déjenme decirles que le tengo un gran respeto a la figura presidencial. Para mí la figura presidencial es totalmente intocable. En lo que no estoy de acuerdo es en los sistemas. Y yo no sé si Andrés Manuel alguna vez ha jugado ajedrez y sabe que no se piensa en una jugada, en la otra se piensa 20 jugadas adelante. Eso es lo que siento que ha faltado, o operadores políticos que sean eficientes y reales. Digo, ¿qué está haciendo ahí? Y esto lo digo directamente, un licenciado en la Comisión Federal de Electricidad. Debería ser un ingeniero. O sea, con todo respeto, señor Bartlett, se le cayó el sistema. ¿Por qué? Porque no es ingeniero y se le puede volver a caer. ¿Qué va a hacer con estos jubilados? Son muy versátiles, ¿verdad, licenciado? Sí, no, sin duda, cuando la anécdota de un amigo cuando éramos jóvenes, oye, ¿tú qué vas a estudiar? No, dice, yo voy a ser licenciado. Bueno, ¿y por qué licenciado? Porque voy a llegar a ser hasta presidente de la República. Híjole, yo no quisiera estar en los zapatos de ningún presidente de la República, ni de ni de los que han venido, ni de los que vendrán. Pero centrémonos en la situación para cerrar una cierta conclusión en estas dos posiciones que tenemos, irnos al siguiente tema. Si no, miren, ya nos chutamos 38 minutos. Adelante, por favor, licenciado Maestro Edgar. Magdiel, porque... O maestro Magdiel, Además, indistintamente. además de considerarse un tema prioritario que se ve directamente influenciado por las decisiones o estándares de los organismos internacionales, es complejo, muy complejo, por la informalidad con la que desarrollamos la actividad laboral. También. Creo que el maestro Guevara hacía énfasis en el hecho de que en el Estado mexicano es necesario que el recurso que se destine a pensión tenga la característica de crédito fiscal, es decir, se maneje como parte del erario público y esté expresamente destinado para el momento en que se necesite. Pero ¿qué pasa? La gente trabaja en la informalidad. No todos aportan, no todos están dados de alta en el Infonavit, no todos están reportados en el seguro, no todos tienen su cuenta individual o su cuenta para el retiro. Esto genera un problema, porque la base o el capital destinado para cubrir las necesidades es mucho menor de aquellos que lo necesitan. Antes de comenzar a diseñar el esquema de las pensiones, necesitaríamos combatir la informalidad y proteger el recurso que se va a destinar para esos fines. Es planear tu familia, es planear tu vida. El futuro, el resto, cuando ya tienes menos capacidades, porque hoy menos quien posibilidades. no les habla, en 20 años se ubicará en ese puesto. Yo ya estoy, El otro, Aunque me siento con mucha el otro aspecto fundamental es, me parece, dejar de considerar al ser humano como un instrumento netamente productivo. ¿Por qué? Porque los estándares internacionales nos exigen que subamos la edad de pensión. El hombre vino a este espacio a trabajar y a producir. Es una misión netamente capitalista, mercantilista de la vida. Existe la posibilidad de que una vez que yo concrete mi plan de vida, que no necesariamente está enfocado en la producción, tenga derecho a recibir una pensión. Se habla de la necesidad de llevarlo más allá de los 70 años. Si jurídicamente puedes comenzar a obligarte a partir de los 14, imagínate todo tu proceso de tránsito por el mundo, por la tierra, debes estar trabajando. Es lo único. Al sistema tú le sirves como instrumento de producción. Me parece que subir la edad no es lo más adecuado, pero podría servir de pronto. El otro problema que hay que analizar es el porcentaje de lo que tú ganas que se te tiene que descontar, porque se está pidiendo que el porcentaje llegue al 30%. Casi al 30% de lo que produces se guarde para tu retiro. Y el otro 30% va al impuesto sobre la renta. Y el otro al seguro. Y el otro al Infonavit. Observa, además de considerarte como un instrumento de producción, todo se reserva para tu salud, para tu vivienda y para tu retiro.
al fin de la historia, nada te garantiza que vas a vivir los 70 años. Y si no los vives y trabajas más de la mitad de ese periodo que se te considera como necesario laborar para obtener una pensión, pues eso se queda para tus herederos. El otro aspecto que me parece importante analizar para tomar una decisión es que en el momento existe una convergencia o coinciden en el espacio regímenes públicos y regímenes privados que generan una confusión en cuanto a lo que es una pensión. Hablemos de lo privado, ¿sí? En donde, como usted lo decía, existen contratos individuales de trabajo que establecen ciertas condiciones a favor del trabajador, pero que los enfrentas frente al régimen público, de la antigua ley, de la nueva ley, y de la que está en proceso. Entonces no hay claridad de cómo vamos a regular nuestro retiro. Desde luego, el nuevo sistema, el de aportaciones a efecto de recibir una utilidad, no puede contra el anterior sistema de la ley del 73. Sí, no puede, porque los beneficios eran superiores. Sí, los jóvenes deben estar muy pendientes sobre esa, estaba calculada tu edad, tu cotización, y tú tenías garantizado de manera permanente un ingreso, sin que existiera la obligación del Estado de guardar el dinero que te retenía. Él lo retenía y lo destinaba a lo que quisiera. Por eso, quien hoy te habla, que casi llega a los 50 años, ¿sí? Tuvo la oportunidad de cotizar en las dos leyes. Y por eso le indico, yo no me voy a asir al sistema nuevo, jamás, porque sería renunciar a mis derechos. Y el otro punto, con esto cierro, porque ante la diferencia de regímenes se han adquirido derechos y estos no se pueden vulnerar. Ya el intentar vulnerarlos ha dado lugar a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de 5 pensionistas contra Perú, que se vio en la necesidad de homologar este problema que ahora tiene México, y la Corte Interamericana le dijo: no, los derechos adquiridos no se tocan. Es decir, aquellos que cotizamos con la ley del 73 debemos tener garantizado el derecho de recibir nuestra pensión con esa ley. Entonces, hasta que nos muramos, hasta que se muera el último individuo que cotizó con esa ley, puede cambiar el régimen. No nos pueden quitar el derecho. Aquellos que cotizaron con la nueva ley, con el sistema de ahorro para el retiro, posteriormente las AFORES, tendrán que agotar con su vida, ese régimen. Y aquellos que coticen con la nueva, ¿sí? El problema no es menor. Tendría que venir una decisión de Estado para que todas y todos nos sumemos a un mismo régimen, lo cual jurídicamente de inicio lo veo imposible. Se necesitaría de voluntad política. Magistrado, mi querido Edgar, te tienes que ir antes de que te vayas. Sí, rápidamente una conclusión y una idea que nos dejes sobre el segundo tema, porque bueno, nos comprometimos ante la audiencia a tratar los dos temas, sabemos de tu compromiso, te estamos sacrificando tiempo. Una breve conclusión y tu opinión sobre el asunto de las mañaneras, que aquí me quedo analizándolo con el magistrado Macbier. Por favor. Concluyo la parte de las pensiones y la enlazo con la parte de las mañaneras. La parte en la que lo puedo enlazar es si esta cuestión, como todas las que puedan ser motivo de injerencia del Estado, las tratamos con la manera en la que está proponiendo el presidente respecto de la erradicación de la corrupción. Creo que no habrá sistema que no funcione si efectivamente hacemos las cosas como han venido estando planeadas, y además no solamente planeadas en el presente, porque el Estado no existe a partir de la Cuarta Transformación, ya viene estando desde hace algún tiempo, ¿verdad? La fecha. Entonces, hay cosas que por la misma inercia, maestro, siguen funcionando, esté o esté el otro presidente. Ojalá y todas funcionaran. Claro, pero hace falta voluntad política. Y la voluntad política que veo acá y que me parece la mejor de las, de las noticias que nos pueda dar la 4T es la erradicación de la corrupción. Si solamente ese es el objetivo y es el que se logra en un porcentaje, digamos, adecuado, estamos del otro lado. Todos estamos de acuerdo que se combata la corrupción. Por tanto, la información que nos proporciona el presidente a través de sus mañaneras, yo prefiero estas mañaneras a ver algún otro programa que va a ser muy sesgado, muy tendencioso, desde la opinión de un editorialista de determinado medio. Si me lo dice el gobierno, bueno, al menos ya sé que me lo dice el gobierno y lo va a tratar de maquillar de alguna manera,
pero ya tendré una información de primera fuente. Bien, en forma y fondo, ¿estás de acuerdo con las mañaneras? Completamente. Lo que diga mi dedito. Completamente, maestro. Yo le apuesto más a esta cuestión y además ya alguien hizo un análisis, ¿eh? Le ha Hay unas roto- cifras, ya no nos va a dar tiempo de darlas, pero hay un portal específico, hay un compañero periodista que lleva día por día el tiempo que dura el récord de mayores de 2 horas y 15 minutos. Bueno, ya tendremos más tiempo son seguirle. cifras extraordinarias. No, sí, el número van 140 y tantos, 150 y tantas ya, el tiempo en Y que se además el tuvo que tiempo de interrumpir, posicionamiento de la marca etcétera. es mayúsculo y se lleva a Coca-Cola, a Bimbo, a cualquiera de las marcas Esa es que tú otra de las establezcas. cosas. La mañanera tiene impacto La comunicación. comercial Ajá. muchísimo mayor que cualquiera de las marcas más prestigiadas en el mundo. Por eso llegó una queja en el INE. Esto lo seguiremos Correcto, discutiendo. maestro. Te Muchísimas agradezco gracias. valiosamente tu tiempo. A ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Si no, pues aquí Maestro. seguimos el jueves con esto y queda pendiente la cuestión de la seguridad. Es lo que les decimos, estamos transmitiendo en vivo rápidamente en lo que Y yo me llevo mi Santiago, refresco. nuestro amigo. Puede usted llamarnos al 442-195-1217 y al WhatsApp 442-187-0883. Me pareció excelente los planteamientos que hiciste sobre el primer tema analizado. Vamos rápidamente a comentar las llamadas que nos han llegado hasta el momento. María Estrella, saludos. Merrieta Guevara, saludos. Reimer Alemán, saludos. Paloma Nui, excelente tema. Pues sí, creo que es muy importante. Luis Luna, ¿qué pasará cuando no haya dinero para las pensiones? Lo que tú comentabas, Magdiel. Ceci León, es una pena con los jubilados o pensionados, lo poco que reciben al mes, y la verdad algunos son En el sistema tremendas. de Afores. Y por Sí. ello la problemática en que coincidan diferentes sistemas de pensión, porque generan la idea negativa en la población de que todo el sistema es negativo. Tenemos que homologarlo. Sí, definitivamente. ¿Cómo no quisiera yo estar en los zapatos de un presidente de la República, un gobernador del Banco de México o el propio encargado del organismo administrador de los fondos para el retiro? Es un tema complicadísimo. Por eso precisamente quisimos hablar sobre esto. Obviamente no lo vamos a poder agotar en este tiempo, pero bueno, sí les damos algunos elementos y seguramente que tendremos que regresar en alguna otra ocasión conforme allá a la temática a la temática que tenemos establecida, sí. Al staff que tenemos permanente y traeremos aquí invitados. Ahí, afortunadamente, y lo agradecemos, ha tenido un muy buen impacto este programa y nos obliga a tenerle muchísima más preparación. Rosalina González, ya no hay para pagar pensiones, no están depositando a tiempo, dice Rosalina González. Francisco López, qué mal por el cambio de edad para las pensiones y cuando hay gente que tiene aportando desde muy chavos. Estos son algunos de los mensajes, ya sabe, 442-195-1217, 442-187-0883. Antes de irse, el licenciado Guevara nos dio su planteamiento sobre las mañaneras, se las ve extraordinariamente bien. ¿Cuál es tu punto de vista, Magdiel, sobre estas mañaneras? Si tú me lo permites, Juan Álvaro, adelante, no, eso está sustentaría mi perspectiva en dos elementos. Uno de carácter legal, soy abogado, y lo centraría en el ámbito constitucional, y el otro en un aspecto político, si tú me lo permites. Y comunicacional. Político, conceptual y comunicacional. Primero, el artículo 134 de la Constitución, penúltimo párrafo, es categórico en señalar que queda prohibida la promoción personalizada de todo servidor público. Con mi comentario, no quiero hacer un señalamiento directo porque la cita implica o abarca a todos los servidores públicos del país, pero quien se promocione de manera personalizada está violando la Constitución.
Y quien viola la Constitución es una señal negativa hacia la ciudadanía en cuanto al valor que tiene el orden jurídico. Quien no respeta la Constitución, creo que incluso debería tomar en cuenta si subsiste o sigue adelante en el ejercicio de un cargo tan delicado como lo es el servicio público. Está prohibida la promoción personalizada. Precisamente sobre esto, Magdiel, déjame comentarte que ya hubo una queja en ese sentido, esa que prácticamente en los términos que señalas. La queja fue presentada ante el Instituto Nacional Electoral y esta queja señalaba que se trata de promoción personalizada, actos anticipados de campaña, informes fuera de plazos. Esto fue el señalamiento de la queja que se presentó ante el Instituto Nacional Electoral, quien declaró es improcedente por estas conferencias mañaneras y lo envía a la sala regional especializada para su análisis. Y se encuentra en curso este análisis, que será de grandes dimensiones. ¿Por qué? Porque entonces en México el servicio público se puede utilizar para la difusión de regalías de carácter económico para los ciudadanos, permítanme, pero la consecuencia directa es que en México ser pobre es un negocio. Sí, ¿verdad? Porque me van a dar beneficios, por una parte, porque alguien se va a promocionar de manera personalizada, mientras el estado de cosas subsista de esa manera, pues que me sigan anunciando diario en la mañana, en la tarde, en la noche o en la calle. Hay por ahí en otro estado de la República en donde los servidores públicos salen a la calle. Diputado en la calle, regidor en la calle. No, el servidor público está destinado a cumplir un catálogo de obligaciones que le señala la ley y no a promocionar de manera personalizada su imagen. Está el artículo 134. Contra mi exposición podrían venir, y lo celebraré así, otras tantas que pudieran decir, es que es mi derecho a informar. Perfecto. Entonces, en términos de los propios lineamientos del INE, que les abran igual espacio con la misma difusión a todas y a todos los servidores públicos del país, y entonces la televisión se convertirá en un informómetro del servicio público. A ver, por favor. Interesante planteamiento. Por favor, la norma jurídica, la Constitución, es la máxima ley de nuestro país, la norma Carta suprema. Magna. Debemos tratarla con absoluto respeto. Y si dice que no me debo promocionar personalmente, no lo debo hacer. Sí, No lo debo Andrés hacer. Manuel señala que es una manera de mantener informados. Bueno, sabemos, le dio muy buen resultado cuando fue jefe de gobierno. Es una situación que continúa ahora en la presidencia de la República. Es sin duda un tema muy polémico que, bueno, pues, lamentablemente no nos va a dar tiempo de llegar a una conclusión definitiva. Tan es así que el Instituto Nacional Electoral lo envía a la sala regional especializada y está a debate. Vemos a las redes sociales incendiadas, inundadas, a favor y en contra de esta situación, tanto en la forma como en el fondo, Magdiel. Así es, y si usted me lo permite, aceptando platicarlo en otro momento, si es que su audiencia así lo considera y usted también. Yo creo que sí, vamos a El otro elemento que hay que tomar en cuenta es la posverdad. Es un concepto creado por la Universidad de Oxford con efectos de carácter político y de comunicación, que observen qué significa. La posverdad se refiere a que los hechos objetivos y reales tienen menos credibilidad. Lo que importa para quien usa la posverdad son los sentimientos y las creencias que generan los individuos. Voy contra la corrupción. Voy en contra de todos aquellos que destruyen el medio ambiente. Y lo repite tantas veces que la emotividad con que lo hace cautiva a su auditorio. Transforma lo real, lo manipula a su voluntad y seduce a través de la emotividad al pueblo. El claro ejemplo, o el ejemplo paradigmático, y tampoco lo digo de una manera confrontataria, es el caso de Donald Trump en Estados Unidos y Oxford, después de analizar los fenómenos
comunicacionales y discursivos que se presentaban con él, creó el concepto de posverdad. Es presentarse mediáticamente tantas veces pueda para alterar con emotividad el resultado de lo que vemos en el exterior. Eso es preocupante. Y con sus propios datos. Me dicen que se nos terminó el tiempo de producción. Creo que lo planteado por nuestros panelistas son sumamente interesantes. Elevamos el nivel del análisis, de la discusión. Sugiéranos temas para tratarlos, por supuesto, yo se los he dicho. Usted, la audiencia, nuestro televidente, quienes nos escuchan, son nuestros mandantes, auténticamente es su majestad el que nos ordena. Van surgiendo aquí estas situaciones, tenemos ya algunos temas planteados, la posibilidad de que, aparte de nuestros panelistas, nuestro staff de panelistas vengan aquí invitados especializados para distintas áreas, porque no lo sabemos todo, más bien lo contrario, tenemos que documentarnos, preguntar, pero espero que sea un punto de partida, que sea la inquietud de ustedes, y llámenos, sugieran los temas. Estamos para servirlos todos los jueves a las 6 de la tarde, de 6 a 7, estaremos aquí con usted, recordándole que nos transmitimos a través de Querétaro Network TV, Expreso Metropolitano y Lucero del Mediodía simultáneamente, y quedan ahí para que usted en podcast pueda verlos y nos llame y nos mande mensajes, porque el corte de este programa lamentablemente poco a poco tenemos, y estamos haciendo un esfuerzo por servirles a ustedes. En un rato más, no se tarde, no se pierdan, pero por favor, por nada del mundo, no te la vas a acabar con nuestro buen amigo, bueno, ya iba a decir su nombre, el personaje y el estilo y el corte de este noticiero, que a mí me fascina y le fascina a mucha gente, porque en la programación de estas tres plataformas lleva el liderazgo indiscutible, lo cual me da mucho gusto, y esperamos seguir contando con el favor de su atención en esta estación, en estas plataformas, que rápidamente se encamina a liderazgo. Muy buenas tardes, soy su servidor Juan Álvaro Zoraúzo Lomelí, Magdiel Hernández, magistrado del Tribunal Electoral de Querétaro, y un hombre estudioso, como ya lo acaban de ver. Estaremos aquí a sus órdenes. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde, antes con Lucerito del Mediodía, y pues con toda esta programación que tenemos. Buenas tardes y hasta dentro de muy poco. Hasta luego.